Niños, que el Señor les bendiga en esta mañana. Bueno, ya casi tarde. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido un nuevo día más de vida. Hoy vamos a hacer la escuela bíblica en casa. La hermana Gris pues no pudo impartir la clase, pero el otro sábado sí la van a tener con ustedes. En este día vamos a pedirle al Señor que bendiga esta clase. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos. A todos los niños los invitamos, ¿verdad? Los que están en casa, los papitos, pues, que conecten a sus hijos, ¿verdad? Para que miren esta clase. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Tengo conmigo a mi hermana Sarita. Vamos a cerrar los ojos, Sarita, y vamos a orar. Los niños que ya están conectados, repitan conmigo y oren con mamá y con papá. Señor Jesús, te damos gracias por la bendición que nos das de un nuevo amanecer. Un día muy bonito, no ha llovido, hace un poco de calor, pero te damos gracias, Señor, porque tú nos has guardado durante toda la noche. Gracias, Padre eterno, y te pedimos que bendigas esta enseñanza de esta mañana, que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento y sabiduría para aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a cantar unos 2 cantitos con mi hermana Sarita. Amén. Y la Nati. Y la Nati, que no quiere salir. Pero vamos a cantar la alabanza, el patito Juan. Amén. Yo sé que ustedes que la pueden. Canten conmigo. Vamos, Sarita. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al patito Juan en la esquina de un zaguán. ¿Y qué dijo, Sarita? Me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sabio yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces al Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Cada día al despertar, debes orar. Hay que darle gracias a Dios. Oiga. A Jesús debes orar. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un hombre bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer, porque así una niña buena vas a ser. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu mamá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Amén. Bien. ¿Entendieron, verdad, la alabanza? ¿Qué es lo que dice? Vaya, vamos a cantar entonces ahora el arca de Noé. Y ustedes le van a hacer, ¿verdad? Como el animalito que vaya diciendo la cancioncita. Entonces así le van a ir haciendo ustedes también. Bye. Eso. Vaya. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo le hace el gato. Quieren oír. El gato le hace así. ¿Cómo le hace el gatito? En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca. Todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo le hace el perro. Quieren oír. El perro le hace así. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé todos cantan,
de Noé, todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé. Todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace el pato. Hoy, ¿cómo le hace el pato? Hágale. Tú haces así. Cuac, cuac. Eso, Sarita. Todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé. Todos cantan, todos bailan. Quieren oír cómo hace la vaca. Quieren oír. La vaca le hace así. Eso. Bien. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por los cantos que hemos entonado en esta mañana. Y ahora vamos a dar la clase. Vamos a dar la clase. ¿Bien? ¿Se va a ir a sentar, hermana Sarita? Un ratito. No, aquí va a ser con mamá. Bye. Ella nos va a ayudar a dar la clase. Es que hoy quiero ponerle la sombra de caballos. Va, después. Bien, niños, en la clase del día de hoy vamos a buscar en nuestra Biblia San Lucas capítulo 2, versículo 52. San Lucas capítulo 2, pídale a mamá o a papá que le busque, que le ayuden a buscar en su Biblia. Y vamos a tratar de aprender un poco de la palabra del Señor. Dice el texto de esta mañana: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Hoy vamos a hablar acerca del crecimiento, ¿verdad? Sabemos nosotros de que cada año que cumplimos un añito más de vida, es un poquito más que vamos creciendo. Significa entonces, ¿verdad?, de que el Señor nos va dando salud, nos va dando vida. Entonces vamos a aprender acerca de a qué se refería en sabiduría. Vamos a ver a qué se refería en sabiduría. Sabiduría es en aprender. Lo que nosotros aprendemos en la escuela, lo que aprendemos en la iglesia, las cosas que aprendemos en casa. Eso es ir creciendo en sabiduría. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay una enseñanza, una clase bíblica como la que tenemos ahorita, estamos creciendo en sabiduría, estamos creciendo en conocimiento. Pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Estudiando la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Los niños que todavía no pueden leer, le pueden decir a mamá o a papá, cuénteme una historia de la Biblia. Yo quiero saber qué son las cosas que Dios hacía en aquel tiempo, las cosas que Dios hace todavía. Podemos preguntarle a mamá y a papá cuáles son las maravillas que Dios ha hecho en su vida, en la vida de los demás, ¿verdad? Entonces podemos ir aprendiendo, podemos ir creciendo en sabiduría, en conocimiento acerca de la palabra de Dios. Dice la Biblia, en ese capítulo que hemos leído, en ese párrafo, la Biblia habla, ¿verdad?, de que el Señor Jesús vino primero, ¿verdad?, siendo bebé, vino en el vientre de la madre. Y cuando nació, dice que iba creciendo en sabiduría. Significa entonces, oiga bien, que los papás, dice la Biblia que los papás lo llevaban al templo para que Jesús aprendiera de la palabra de Dios. Y miren que el Señor Jesús era un niño pero tan inteligente. Todos somos inteligentes. Dios nos ha dado mucha inteligencia. Lo que pasa es que muchos de nosotros somos muy distraídos, no ponemos atención. A veces estamos haciendo las tareas, pero estamos viendo la televisión o estamos,
estamos haciendo tareas o estamos en la clase, pero estamos pellizcando al compañerito, o estamos haciendo cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces no ponemos atención, somos muy distraídos. Pero dice la Biblia que el Señor Jesús no era así cuando era pequeño. Él ponía mucha atención, a él le gustaba escuchar que los grandes hablaran de las maravillas de Dios. Así como hay niños que cuando van a la iglesia les gusta escuchar al pastor cuando está predicando, les gusta escuchar a la maestra cuando está enseñando o al maestro. Así también era el Señor Jesús. Por eso él se iba haciendo más sabio y más sabio, iba aprendiendo de la palabra de Dios. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos el hábito de estudiar. No nos gusta estudiar, no nos gusta leer, no nos gusta escuchar historias, nos gusta estar en el celular viendo otras cosas que a Dios no le agradan. Entonces nosotros debemos de imitar al Señor Jesús. Dice de que él le hacía preguntas a los maestros que estaban en el templo. Él le hacía unas grandes preguntas. Y fíjense que le voy a contar lo que le sucedió cuando él tenía 12 años. El Señor Jesús habían ido al templo. Y el Señor Jesús quería saber tanto de Dios, quería aprender más de la palabra de Dios, que se quedó en la iglesia, se quedó en el templo. ¿Y qué sucedió? Que después los papás se fueron, como llegaba mucha gente, se fueron a la casa y no se acordaron del Señor Jesús. Y después lo andaban buscando y porque se les había perdido y lo andaban buscando y los papás desesperados y la mamá afligida, porque todas las mamás nos preocupamos por nuestros hijos, también los papás nos asustamos. Entonces andaban afligidos, asustados, buscando, y mi hijo, ¿qué se habrá hecho? ¿Me lo habrán robado? Ay, la mamá bien afligida. Pero mira el Señor Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo? Aprendiendo de la palabra del Señor. Él no se había ido a ver videojuegos, él no se había ido a jugar con otro amiguito, él no se había ido para otro lugar, estaba aprendiendo de la palabra del Señor. Claro, la mamá le llamó la atención y le dijo: Jesús, no me vuelvas a hacer eso, porque yo me preocupo por ti, yo pensé que te había perdido, le dijo. Y él le dijo: sí, mamá, pero estaba aprendiendo de las cosas de Dios. Entonces el Señor Jesús se fue con sus padres. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús también era obediente. Él era bastante obediente. Entonces por eso dice la Biblia que él iba creciendo en sabiduría. También dice que iba creciendo en estatura. Cuando nosotros nos alimentamos bien, no comemos churros, no comemos tanta gaseosa, no tomamos tanta gaseosa, no comemos tantos dulces, no comemos tantos chicles, sino que comemos la comida que nos da mamá, los frijolitos que son, que traen bastante vitamina, bastante hierro, que a veces a los niños no nos gusta, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos alimentamos bien con sopitas, con cosas así, nosotros crecemos más rápidos. Y ya no nos dicen el enano, ya no nos dicen la enana, sino que vamos creciendo en estatura. Así era el Señor Jesús. Él llegó a ser súper alto, porque él se alimentaba bien, fíjense. Entonces, a medida que él iba creciendo en estatura, mire la hermana Sarita hasta dónde me llega. Ya van a ver ustedes que dentro de unos años ya me va a pasar la hermana Sarita, porque ella come bastante. Entonces, el Señor Jesús así también crecía en sabiduría. Y mire lo que dice aquí: y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué significa en gracia? La gracia puede ser, a esto se refiere a que Él era agradable a las personas. Significa, como nosotros decimos aquí en nuestro lenguaje salvadoreño, le caía bien a toda la gente. ¿Por qué? ¿A cuántos de ustedes les caen bien los niños pleitistas? Hermana Nati, ¿le caen bien a usted los niños pleitistas? No, ¿verdad? ¿Y los niños que les roban las cosas a ustedes? Tampoco, ¿verdad? ¿Y los niños que nos pellizcan? ¿Ah? Los niños que son bien egoístas, que no les gusta compartir. Esos niños no caen bien.
Y fíjese que a veces la gente dice, ay, qué bonita la hermana Sarita, pero si ella dice, entonces a la gente no le va a caer bien, ¿verdad? De la misma manera dice la palabra de Dios que el Señor Jesús era de agrado para Dios y para los hombres. O sea, le caía bien a la gente y a Dios le gustaba cómo el Señor Jesús se comportaba, porque era un niño bien educado, era un niño bien obediente. No andaba haciendo berrinches como lo que nosotros hacemos. Y ya sabemos que cuando hacemos berrinches, ¿verdad? Ya sabemos que nos va a tocar. Pero el Señor Jesús no era así. Él no era malcriado, no era berrinchoso, no era, ¿cómo se llama? Hacía caso en lo que la mamá le decía. Y yo creo, la Biblia no lo dice, pero yo creo que el Señor Jesús, imagínense, hasta le ayudaba a hacer cosas en el hogar a la mamá. Yo me imagino, ¿verdad? Porque si la Biblia dice de que era un niño obediente, es porque le ayudaba a su mamá. Usted me va a decir, sí, pero yo soy pequeñito, va a decirle hermana Sarita, yo soy pequeña. Así dice ella, que es una niña pequeña y que ella no puede ayudar. Ajá, pero ella ya sabe lo que es recoger sus zapatos, no dejarlos tirados e irlos a guardar a la canasta o al lugar donde se guardan los zapatos. Ya sabe que la ropa sucia, ¿dónde se tiene que ir a poner? No la va a ir a poner a la cocina. No la va a dejar tirada y regada. No, en eso nosotros como niños tenemos que ayudar a mamá y a papá. Porque es bien triste cuando los niños ya llegan a grandes y no le ayudan a la mamá. La mamá viene cansada del trabajo y usted va a decir, no, mi mamá no trabaja. Sí, pero uno se cansa, las mamás se cansan de estar haciendo todo y que después usted, donde ella ya barrió, usted ya volvió a ensuciar. No es así. Entonces usted también tiene que aprender a ser obediente a la palabra de Dios, así como el Señor Jesús era un niño obediente. ¿Y qué le pasa a los niños obedientes? Cuando tal vez papá no tiene mucho dinero, pero cuando usted le dice, papá, yo quiero que usted me compre una pizza. ¿A quién le gusta la pizza? A nadie, ¿verdad? Tan fea que es. Entonces, cuando usted dice, yo quiero una pizza, dice el papá, pero este niño o esta niña se porta bien con mamá, le ayuda a lavar los trastes, arregla su cama, se baña solito sin que mamá lo ande regañando, ayuda a barrer y a trapear, o por lo menos guarda sus juguetes después de que ha jugado. Entonces quizás sí se merece que yo le compre la pizza. ¿Y qué es lo que pasa? El papá nos compra la pizza. ¿Por qué? Nos hemos portado bien. Así el Señor con nosotros. Imitemos al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que Él llegó a crecer en sabiduría. Y mire los milagros que el Señor Jesús hizo, porque el Dios vio gracia en Él, porque a Dios le pareció bien cómo Él se había conducido en su vida. Bien, vamos a repetir el texto para que ustedes se lo aprendan en casita. Y dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. San Lucas 2:52. Así que aprendámoslo. Bien, para finalizar esta preciosa clase, vamos a entonar un corito que se titula Cuando obedezco. Cuando obedezco lo que dice Jesucristo. Amén. Vamos a pedirle a la hermana Gaby que nos ponga la alabanza. Cuando obedezco lo que dice mi mamita, cuando obedezco, dice, me hago fuerte y crezco, dice, al oír su voz. Bien, los que se lo pueden, cántenlo conmigo. Y si ven que yo no me puedo las mímicas, pues, ahí me ayudan ustedes. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice mi papito, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice mi mamita, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré.
dice no le obedezcas. Le callo, le digo, obedeceré. Bien. Damos gracias a Dios por la clase de esta mañana. Y esperamos, ¿verdad?, que el próximo sábado, pues la hermana Griselda ya nos dé la clase, ¿verdad? Más bonita, quizás. Bien, vamos a orar para despedirnos. Amén. Le vamos a dar gracias a Dios. Va, hermana Sarita, vamos a cerrar los ojos. Señor Jesús, te damos gracias por la bendición que nos has dado en esta hora. Gracias, Señor, porque hemos aprendido un poco de tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a crecer fuertes y sanos, a crecer en sabiduría, a ser niños más inteligentes, a ya no ser distraídos ni perezosos, sino que nos guste estudiar, que nos guste aprender, tanto en la escuela como en las cosas de Dios. Bendice a los papitos, Señor amado, en esta hora, que no les falte nada, Padre Santo. Bendícelos con trabajo, con comida, para que estos niños no les falte nada, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.